Muy buenos días, mi nombre es Joseph Mora. Y yo soy Natalia Prodero y les vamos a hablar sobre el bilingüismo. ¿Qué es el El bilingüismo es un fenómeno complejo que abarca tanto lo social como lo individual. Por esto es objeto de estudio de diversas disciplinas como la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística, la lingüística general, la pedagogía, entre muchas otras más. Además, por ser un fenómeno tan complejo, se han propuesto diversas definiciones que ubicamos en una recta desde la más estricta hasta la más laxa. En el extremo más estricto tenemos a Leonard Brumfield, que define el bilingüismo como el dominio nativo de dos lenguas. En el otro extremo, el más laxo, se encuentra Einar Hogan, quien dice que un bilingüe usa expresiones completas y con significado en otras lenguas. En el medio encontramos a Uriel Van Rijk, que lo define como la práctica de dos lenguas usadas alternativamente. Entre Bonfield y Van Wright están Miguel Sewan y William Francis Mackay, quienes definen al bilingüe como una persona que además de su primera lengua tiene una competencia parecida en otra lengua y es capaz de usar alguna de las dos en cualquier circunstancia con parecida eficiencia. Y entre Van Rijk y Haugen encontramos a François Groyan, quien dice que es la capacidad de funcionar en ambas lenguas de acuerdo con unas necesidades determinadas. Y es precisamente bajo esta última posición que diremos que el bilingüismo es la capacidad que tiene el hablante para usar dos lenguas dependiendo de su contexto y sus necesidades. Es importante aclarar que de aquí en adelante se referirá a la primera lengua adquirida como L1 y a la segunda lengua adquirida o aprendida como L2. Como ya se mencionó, el bilingüismo se divide en dos, en bilingüismo individual y en bilingüismo social. El individual es la habilidad que tiene un sujeto para procesar dos sistemas lingüísticos diferentes. Este sujeto se va a caracterizar por tener dos códigos independientes, ser capaz de alternarlos y poder expresar los mismos significados a través de las dos lenguas distintas. Es gracias a esos dos códigos que se pueden establecer varios tipos de sujetos bilingües, ya sea por la organización del léxico mental, la de adquisición y o sus habilidades lingüísticas. Para la organización del léxico mental, es decir, cómo se almacena la imagen acústica y el concepto en el cerebro, Van Wright en 1953 propuso tres clases de bilingües: el bilingüe coordinado, compuesto y subordinado. En el caso del bilingüe coordinado, tanto la L1 como la L2 tienen su significado y su significante. Es decir, que hay dos sistemas lingüísticos, cada uno con estas dos partes. En el compuesto, la L1 tiene un significante propio distinto de la L2, pero solo existe un significado para los dos significantes. Y por último, en el bilingüe subordinado, la L2 se aprende a partir de la L1, lo que crea que el significante de la L2 dependa del significado y el significante que ya tenía la L1. Es importante mencionar que aunque Van Rijk divide el léxico mental en tres, esta última, la del bilingüe subordinado, se considera más como una etapa inicial por la que pasa un hablante cuando aprende una segunda lengua, porque ya después de superar esta etapa pasas a ser un bilingüe coordinado. En el caso de la edad de adquisición, se tiene el bilingüe simultáneo que adquiere y desarrolla la L1 y la L2 al mismo tiempo, como un bebé que crece en un ambiente bilingüe. Y el bilingüe secuenciado, que primero adquiere la L1 y luego la L2, como nosotros que deberíamos aprender inglés en el colegio. Para la diferenciación de las habilidades lingüísticas se tiene el bilingüe pasivo, que maneja únicamente las habilidades pasivas, que son escuchar y leer, y el bilingüe activo, que maneja las habilidades activas que corresponden a hablar y a escribir. Para ilustrar los tipos de bilingües presentaremos a los López, una familia dominicana que llegó hace un par de años a Miami, Estados Unidos. Juan llegó cuando era un bebé.
por lo que a medida que exploraba su entorno adquirió el inglés y el español al mismo tiempo. Por eso lo podemos considerar un bilingüe compuesto. María, en cambio, es una adolescente bilingüe coordinada porque llegó a la secundaria donde aprendió el inglés, también porque sigue usando el español para hablar con su familia y amigos. Ella debe manejar pues los dos conceptos. Nuestra última integrante es Rosa, la mamá, que aprendió el inglés en una academia antes de llegar a Miami. Ella en la academia se destacó solo por su listening y su reading, pero ya al llegar a los Estados Unidos no vio necesario desarrollar las otras habilidades lingüísticas porque ella trabajaba, era con hispanohablantes. Así que nosotros podemos decir que es una bilingüe subordinada pasiva. Ahora, pasando al bilingüismo social, este se puede definir como un fenómeno en el que una comunidad de hablantes maneja dos códigos lingüísticos. Este fenómeno, según Apple y Maesken, se puede dividir en tres situaciones. La primera se refiere a una comunidad bilingüe conformada por dos grupos monolingües que requieren de algunos individuos bilingües para poder interactuar entre ellos. Este sería el caso de la comunidad sorda y la comunidad oyente de Providencia, quienes necesitan de la existencia de algunos intérpretes para la interacción entre sordos y oyentes. En Paraguay encontramos la segunda situación, que requiere de una comunidad en la que sus miembros sean mayormente bilingües y en este país gran parte de su población habla tanto español como guaraní. Y por último, en la tercera situación, la comunidad está compuesta por un grupo monolingüe que suele ser dominante y otro bilingüe que suele ser minoritario. Como ocurre en San Andrés, donde encontramos dos comunidades, los del grupo monolingüe que hablan español y los del grupo minoritario que son bilingües creol-español. Por otro lado, Siguen y McKay nos ofrecen los factores históricos que pueden originar situaciones de bilingüismo. Estos son expansión, unificación, situaciones poscoloniales, cosmopolitismo e inmigración. Un ejemplo claro del primer factor histórico sería el caso de la expansión inglesa por el territorio australiano en el siglo XVIII, lo que originó que el inglés se estableciera como la lengua dominante y las lenguas nativas como lenguas minoritarias. Para el segundo factor tenemos la unificación entre Hawái y Estados Unidos en 1900. Esto generó la llegada de ingleses a Hawái, un lugar que ya contaba con una lengua. El contacto entre estas dos lenguas y algunas otras más creó el criol hawaiano y más recientemente se creó el pidgin hawaiano. En el caso de las situaciones poscoloniales, tenemos el ejemplo de Nigeria, que fue una colonia inglesa en 1914, que generó la división y la unión de distintos grupos étnicos, de los cuales los tres más grandes del país son los Hausa, Igbo y Yoruba. Al momento de su independencia en 1960, Nigeria contaba con alrededor de 516 lenguas, lo que llevó a que se usara el inglés, la lengua colonial, como su lengua oficial para facilitar las relaciones internas. El cosmopolitismo lo podemos ver como lugares de contacto internacional que suelen ser comerciales y económicos. Estos lugares son propicios para el bilingüismo y en ocasiones han favorecido el nacimiento de variedades mixtas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Fiji, un lugar donde encontramos los comerciantes chinos y los indios Fiji, que en ocasiones usan el pidgin hindustani como medio de comunicación. Para la inmigración, los autores proponen tres situaciones. La primera la podemos ver en el caso del barrio La Zona Indígena en Inírida, Guainía, fundado en 1974, donde encontramos indígenas Puinabe y tucanos
quienes en la mayoría de los casos se han integrado completamente a la comunidad, dándole al español un papel más importante al punto de que las nuevas generaciones lo han adquirido como única lengua materna. La segunda situación se puede ver en el caso de las comunidades chinas en Estados Unidos que viven en una situación de aislamiento geosocial, o sea, en barrios separados que dificultan la integración. El aislamiento geosocial ayuda a mantener el chino generando bilingüismo. En la tercera situación, tenemos el caso de la comunidad haitiana en Montreal, hablantes de criolla haitiano y francés, que se aíslan en barrios como Montreal Norte, Saint-Michel, Pinef y Henry Uraza, quienes pueden integrarse, pero no lo hacen porque encuentran muchas dificultades socioeconómicas y culturales. Para finalizar, cuando hablamos de bilingüismo social es inevitable no mencionar la diglosia, pero es importante diferenciarla del bilingüismo. En el caso de la diglosia, según Fishman, nos referimos a dos variedades lingüísticas de cualquier tipo con funciones diferentes y específicas. Teniendo en cuenta que también se puede hablar de variedades de una misma lengua, podemos pensar que donde hay diglosia no siempre se presenta bilingüismo y viceversa. Por esta razón, Fishman creó el siguiente esquema, donde propone 4 situaciones. De esas 4 situaciones, nosotros solo vamos a tratar las 2 primeras, que son las relacionadas con bilingüismo. Para la situación 1, diglosia y bilingüismo, podemos ver el caso de las islas Aruba, Bonaire y Curazao, donde se utiliza el neerlandés y el papiamento. La primera es la lengua oficial y por lo tanto se utilizan ámbitos legales como los juicios, los trámites en notarías, los discursos políticos y también en la mayoría de periódicos, mientras que el papiamento se usa en los demás ámbitos. Por último, la situación 2, bilingüismo sin diglosia, tiende a ser transitoria y es característica de las comunidades que viven cambios sociales rápidos o un importante desarrollo social. Estas pueden ser comunidades industrializadas que reciben una gran cantidad de inmigrantes o sociedades que incorporan mano de obra barata de otros lugares para impulsarse socioeconómicamente. Al ser un cambio tan repentino, la lengua de la comunidad receptora se va expandiendo y adentrando en los hogares de los inmigrantes, generando que las nuevas generaciones no adquieran la lengua de sus padres. Y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias. A continuación, les presentamos un ejercicio para afianzar lo que han aprendido sobre bilingüismo. En Yola Etna encontramos 2 grupos indígenas, los Yolas y los Nana, con sus respectivas lenguas, que históricamente siempre han estado en conflicto. En los últimos 200 años, los Yolas han permanecido en el poder, lo que ha generado una disminución en la población de los Nana, quienes han tenido que adaptarse a las costumbres y a la lengua de los Yolas. Actualmente en Yola Etna se siguen usando las 2 lenguas, pero al ser la Yola la lengua oficial, es usada en los espacios gubernamentales, mientras que el Nana se reserva a espacios informales. Primera pregunta. ¿Cuál de las situaciones propuestas por Apple y Masken es la que encontramos en Yolaena? Segunda pregunta. ¿Cuál de los grupos étnicos de Yolaena se encuentra en una situación de bilingüismo y diglosia? Midna, como todos los niños, aprendió el Yola en la escuela, pero en la casa aprendió el Nana, porque su familia pertenece a esta etnia, pero en la actualidad él se desenvuelve únicamente con el Yola pese a que entiende cuando sus familiares le hablan en Nana. Completa la siguiente frase. Según la edad de adquisición de ambas lenguas y las habilidades lingüísticas de Midna, podemos decir que él es un bilingüe